Buenos días, chicos del García Fort. Este video es para los chicos de sexto año. Continuamos con lo que son nuestras reacciones químicas. Anteriormente habíamos visto qué ocurría cuando el metal y el no metal se mezclaban con oxígeno y cuando el metal y el no metal se mezclaban con hidrógeno. Ahora vamos a ver a esos compuestos que formamos qué les pasa en el siguiente paso. ¿Qué nos enseña esto? ¿Se acuerdan que la profe siempre les separaba en metal, no metal y según eso analizamos la tabla periódica? Metal, no metal y según eso vemos qué tipo de ion es. Metal, no metal y vemos las interacciones que hay intramoleculares, las intermoleculares. Entonces, lo que ustedes tienen que tener en claro, primero que nada, para poder triunfar, digamos, haciendo reacciones, es separar siempre si se trata de metal o no metal. Obviamente, o si es un gas noble, que ahí sabemos que no vamos a tener reacciones. Entonces, miremos lo que nos va pasando hasta ahora. Dijimos que cuando un metal se unía con un oxígeno, me formaba un óxido básico. Cuando un no metal se formaba con un oxígeno, me formaba un óxido ácido. Metal más oxígeno, no metal más oxígeno. Hasta acá habíamos llegado. Ahora, ¿qué ocurría si lo que interactuaba en lugar de ser oxígeno era hidrógeno? Tenemos que cuando un metal se une con hidrógeno, me va a formar hidruro metálico. Cuando un no metal se une con hidrógeno, me va a formar hidruro no metálico. Solamente para que no se generen dudas, los óxidos básicos también son metálicos, ¿sí? Y acá los óxidos ácidos también son no metálicos. Pasa que esta es la forma en la que se les llama particularmente, ¿sí? Ya vamos a ver por qué este es básico y por qué este se le llama óxido ácido, ¿sí? Y bueno, eso lo vamos a ver en el paso siguiente. Entonces, hasta aquí es donde nosotros llegamos. Esto es lo que vimos. Ahora, ¿qué ocurre? Así como el oxígeno y el hidrógeno son importantes por separado, cuando están unidos nos forma una molécula muy interesante, que para nosotros es fundamental para la vida, que es el agua. Entonces, ¿qué ocurre si este óxido básico, óxido ácido, hidruro metálico, hidruro no metálico reaccionan con agua? Si yo le coloco un óxido básico, agua, formo un hidróxido. Cuando un óxido ácido le coloco agua, formo un oxoácido. Ahora, esto de acá, de la parte de que nació el oxígeno, le es mucho más fácil interactuar con el agua. Mientras que de este lado, la interacción es medio particular. Arranquemos que el hidruro metálico no se puede, ¿cierto?, unir con agua. Eso quiere decir que todo se queda acá. Bien, le es imposible unirse con agua, se quedó trabadito ahí, es decir, que no voy a tener un compuesto siguiente. Y en el caso del hidruro no metálico, más que decir que lo uní con agua, puedo decir, ¿cierto?, que interaccionó con agua. Ya cuando les explique esto van a entender por qué. Pero en resumen, lo que hacemos ahora es intentamos ponerle agua a todo, ¿sí? Entonces, evidentemente, esto es un hidróxido, esto se llama oxoácido y esto se llama hidrácida. Para que ustedes sepan, chicos, ¿vieron cuando nosotros decimos el ácido tanto, el ácido aquello? Bueno, nos referimos a esto o a esto. Estos son óxidos, estos son hidruros, estos son hidróxidos y estos son ácidos. ¿Cómo los diferencio? Este se llama oxoácido, ¿por qué? Porque es un ácido que viene desde un óxido, y este se llama hidrácido. Quiere decir que es un ácido que viene desde un hidruro, ¿sí? Pero estos serían los ácidos y estos también son ácidos. Bueno, vamos a empezar ahora a armarlos para que ustedes vean cómo nos va a quedar. Primero que nada vamos a arrancar por los hidróxidos, que son los más fáciles, por así decir. Imagínense, chicos, que nosotros vamos a arrancar desde los óxidos que hemos venido trabajando. Si no me equivoco, hemos trabajado también desde el óxido de hierro. Entonces, el hierro como óxido, dijimos que podemos tener este así o podemos tener este así, ¿cierto? Bueno, esos son nuestros dos óxidos que nosotros podemos tener de hierro. Usted es capaz de que, ahora que está un poquito más ¿cómo se llama esto? Digamos, con menos práctica, les conviene arrancar desde cero y ver cómo llegamos hasta acá. Yo directamente arranco acá porque son los mismos elementos que ustedes tenían que hacer la práctica, entonces pueden ir viendo cómo llegar. Bueno, ¿qué me ocurre a mí? Cuando yo digo, bueno, voy a unir hierro más agua y este otro óxido de hierro más agua, la forma que tiene el hidróxido es muy fácil. ¿Saben qué hacen?
No tienen que hacer cálculo, no tienen que decir qué pasó, qué no pasó. Miren cómo se pone. Ponen el signo del metal que forma el óxido. Entre paréntesis ponen OH, que esta OH se llama oxidrilo, ¿sí? O sea, cuando ustedes vean un oxígeno unido hacia el hidrógeno es un oxidrilo. Y acá viene la parte chistosa, que ustedes me dicen, profe, pero ¿para qué lo planteo así? No importa, ustedes lo tienen que plantear así. Donde lo que le voy a poner abajo del oxidrilo es el numerito igual al estado de oxidación que tenía este elemento que yo elegí. Entonces ustedes me dicen, uy, ¿cómo hago yo para saber qué estado de oxidación va a tener? Hay una trampita muy sencilla. Si ustedes se acuerdan cuando formaron este elemento, ustedes tienen, bueno, yo acá tengo el hierro más el oxígeno que como pertenece a la L con el puntito queda así. Sabemos que el hierro en el cuadrito que yo les di va a tener, ¿cómo se llama esto? Tiene dos posibilidades. Una era con el 2 y otra era con el 3. El oxígeno habíamos dicho que siempre es 2. Aquí en relación a las electronegatividades, salvo que se trate del flúor, siempre gana el oxígeno y es el negativo, este es el positivo. Y si se acuerdan que hacíamos después era presentar los elementos y lo que hacíamos es, estas atomicidades no las pasamos acá, sino que agarramos las valencias y las volvemos atomicidad dadas vueltas. O sea que el 2 del oxígeno le viene el hierro, el 2 del hierro le viene el oxígeno. Dijimos que si estas eran divisibles, sino que son múltiplos, las simplificábamos. Y acá en este caso hacemos lo mismo. Este 3 venía acá, este 2 venía acá. Bueno, y después las igualábamos. Pero en todo caso, si ustedes se fijan, la igualación que yo le pego adelante y todas esas cuestiones, no me afecta en nada a la hora de analizar esto. ¿Por qué? Porque imagínense que yo me pongo igual, ¿sí? Entonces, bueno, yo voy a decir, a ver, vamos a igualar esto. A ver, yo tengo que tener en cuenta, ¿cierto?, la cantidad de moléculas que posea. Entonces digo, bueno, a ver. Acá tengo una, acá tengo dos, acá tengo una. Entonces, ¿qué hace? Yo decía, bueno, si acá tengo dos atomitos y acá tengo una, bueno, acá le pongo un 2, y entonces ahí me va a quedar 2 por 1, 2. Entonces, si ahí tenía un 2, lo voy a hacer en otro color porque para que no le genere conflicto visual. Ahí está. Entonces, si yo de repente ahí puse un 2, me afecta acá, pongo otro 2. Y ahí me fijo cómo me queda. Entonces, si yo tengo dos de estas, tengo una de estas que es así, y acá le pongo dos de estas, quiere decir que me va a generar dos moléculas así. Y fíjense que ahí a mí me da perfecto. Pero ¿qué pasa? No me interesa este tanteo cuando yo estoy hablando para el nivel siguiente. Porque este tanteo a mí lo que me dice es cuánto necesito colocar de hierro, de oxígeno para lograr tantos óxidos. Pero a la hora de la verdad, el óxido es este. Y cuando yo paso al paso siguiente, yo hago de cuenta que tuviera uno solo. Así como arranqué acá. Yo acá arranqué pensando que tenía un solo hierro. Después me puse a ver qué pasa. Entonces, más allá que el tanteo nos sirve en esa operación, para la siguiente yo arranco como si tuviera uno solo. No le clavo el 2 porque yo en la otra arranqué de 2. Bueno, y acá pasa lo mismo. Quiere decir que, en todo caso, acá la igualación, que yo le haga en esto y no me sirve para acá. Bueno, este es mi compuesto. Ahora la pregunta es, ¿cómo hago yo para saber cuál es mi estado de oxidación y poderlo escribir? Y bueno, ustedes miren acá. ¿Ustedes qué aprendieron de esta parte? Aprendieron que al oxígeno le pasaron el estado de oxidación del hierro y al hierro el del oxígeno. Entonces, siempre que ustedes vean un óxido, el numerito de atomicidad que le vean al oxígeno les está diciendo cuál era el estado de oxidación del hierro. Porque fíjense, este tenía 3. Entonces, ¿qué hice? Lo di vuelta y lo puse acá. Como no eran múltiplos, no lo pude simplificar. Cuando ustedes vean que, porque obviamente así como este va a tener el del hierro, este tiene que tener el del oxígeno, mientras que ustedes ven que acá está el 2 del oxígeno, está todo bien. Si ustedes ven que este no heredó el 2 del oxígeno, evidentemente lo simplificaron. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es, si no lo ven así, tienen que decir, no, a ver, yo me tengo que imaginar que acá tendría que haber un 2. Bueno, si acá hubiera habido un 2, 2 por 1, 2. Ah, mira vos. ¿Se entiende esa parte?
Entonces, de esa forma, yo viendo cuáles son las atomicidades que me figuran en los óxidos, sé que mientras que el elemento este herede el 2 del oxígeno, el número que figura en el oxígeno es el estado de oxidación que heredó del otro. Como este no lo heredó, yo se lo dibujo, entonces el número que sea que hay acá lo multiplico por 2. Y ahí sé cuál es el estado de oxidación. Entonces vengo y digo, acá tengo un 1. 1 por 2, 2. Acá tengo los estados de oxidación. Entonces sé que este le pongo el 2 y a este le pongo el 3. Así se plantea un hidróxido. Agarro el óxido básico, coloco agua, pero a la hora de plantearlo, de esto simplemente pongo el símbolo del metal, hago esto que se llama oxidrilo, y abajo del oxidrilo le coloco ese 3, ¿sí? Ustedes tienen que tener en cuenta que a la hora acá de hablar de cómo es nuestro compuesto, ahí está, a la hora de decir cómo es nuestro compuesto, este es el compuesto, este es el compuesto, obviamente que este óxido, este es el compuesto, este es el compuesto, el compuesto y el compuesto. Acá ya no hace falta que me hagan las bolitas, pero si a ustedes les sirve, ¿sí? Como para ubicarse, yo les voy a explicar acá cómo se vería. Bueno, primero que nada, tenemos que este óxido, acuérdense chicos que estas bolitas son alusivas, no quiere decir que es así, pero acuérdense que son un espanto. Imagínense que tengo 3 bolitas de hierro, de óxido, que están unidas a 2 de hierro. El agua, sí, lo que nos conviene, usemos siempre la misma estructura, quiere decir que el oxígeno lo voy a hacer las redonditas. ¿Cómo es el agua? Tengo acá el oxígeno y tengo acá el hidrógeno. Bueno, ¿y cómo se vería esto? Y bueno, yo acá me tengo que imaginar que tengo una bolita de hierro y que tiene unido 3 oxígenos que tienen unidos 3 hidrógenos. ¿Se dan cuenta? Esta parte de acá que está entre paréntesis quiere decir que ellos mismos interactúan como uno, ¿sí? Entonces, fíjense cómo de esa manera, a ver, si acá quisiera hacer lo mismo, obviamente chicos que tengo que acordarme de borrarlo después, porque acuérdense que esta molécula, ¿cómo se ve? Se ve así. Bien, no se ve con 2 y 2. Bueno, acá me pasa lo mismo, tengo la de oxígeno y tengo los 2 hidrogenitos chiquitos, y acá voy a decir que tengo el hierro y tengo los 2 oxígenos, cada uno pegadito con un hidrógeno. Entonces, ¿qué pasa ahora? Y bueno, lo mismo que pasa siempre. Tengo que ver mi receta, tengo que ver cómo hago para que me den las cantidades. Y entonces ahí es donde yo empiezo a igualar. Entonces, ¿qué hago? Bueno, me tienen que dar las bolitas de base. Entonces, ¿yo qué veo acá? Yo digo, ay, mira, acá tengo 2 y acá tengo 1. Ya eso me está dando la idea de que no me están dando las mismas cantidades. ¿Por qué? Así como esto a mí me especifica cuántos átomos tengo de oxígeno y de hidrógeno, acá está el número de átomos de hierro. Acá lo mismo. Acá me dice la cantidad de átomos de coso y acá la cantidad de átomos de hierro. Siempre, siempre, siempre del metal van a tener un solo átomo. Eso descalifican, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Si yo acá sabía que tenía 2, y bueno, acá le tengo que poner un 2. Entonces, 2 por 1, 2. 2. Ahí me quedo. Pero, ¿qué pasa? Este 2 también me va a afectar a todo esto. Entonces, 2. Y ahí, ¿qué vamos a hacer? Miren, primero igualamos el metal. Después vamos a igualar el hidrógeno y después pasamos con el oxígeno. Entonces, 2 por 1, 2. Ya me quedó igualado el metal. Ahora, vamos a ver el hidrógeno. Acá tenía 3. 2 por 3, 6. ¿Y cuánto hidrógeno tengo acá? Solamente 2. Entonces, si yo acá tengo 6, acá tengo 2. ¿Cómo puedo hacer para que este tenga un 6? Le pongo el 3. ¿Se dan cuenta? Entonces, 2 por 3, 6. 2 por 3, 6. Y ahora me voy a poner a igualar el oxígeno. ¿Por qué me pongo ahora a igualar el oxígeno? Porque como el oxígeno todo dividido en 2 lados, es mucho más fácil igualar lo otro. Y acuérdense que esto me dice a mí la cantidad que hay, ¿cierto? Bueno, entonces, yo digo, bueno, ¿cuánto tengo de oxígeno? Ahora que igualé todo. Porque antes tenía nada más 3.
2 por 3, 6. Entonces me fijo. Tengo que tener 6, ¿no? Bueno, 3 por 2, perdón, 3 por 1, 3. Y 3 por 1, 3. O sea, tengo los 6 y tengo los 6. Vamos a ver en el caso de arriba, ¿sí? Bueno, en el caso de arriba, de vuelta las bolitas. Yo miro y digo, me está faltando. Yo acá tengo un hierro, acá, sí, ¿ven? Acá tengo un hierro y acá tengo un hierro. Ahí vamos bien. El hierro no hay problema. Bueno, pasemos a ver el hidrógeno. A ver, en el hidrógeno, yo estoy diciendo que acá tengo 2 y acá tengo 2. Perfecto. Y en el oxígeno, yo digo que acá tengo 2 y acá tengo 1 y acá tengo 2. Está perfecto. Ven que en ese caso no hace falta igualarlo. Vamos a hacer otro hidróxido más para que volvamos a refrescar. Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, con oro. Yo tengo que hay, se me acabó el fibrón, es raro. Yo acá tengo que hay óxidos de oro, que para los que ya lo han hecho, saben que tengo dos tipos de óxido, ¿cierto? Uno que es cuando el oro, bueno, queda una cosa así, y el otro cuando el oro queda una cosa así, ¿cierto? Entonces a esto lo voy a hacer interactuar con agua y a esto lo voy a hacer interactuar con agua. Entonces, ¿cómo presento yo un hidróxido? De vuelta, escribo el nombre del metal, entre paréntesis creo el oxidrilo, que dijimos que era esto, y luego acá abajito, como atomicidad del oxidrilo, tengo que poner el número de oxidación que tenía el metal. ¿Cómo hago para saberlo? Lo deduzco desde el óxido. Si yo sé que el oro tiene el 2, que era del oxígeno, ¿sí? Porque se acuerdan que se quedaban los estados de oxidación, quiere decir que el número que tenga el oxígeno va a ser el estado de oxidación del metal. Si por algo no está el 2, ustedes lo escriben momentáneamente con lápiz, después lo borran, para que el número que haya en el oxígeno lo multipliquen por 2 y ahí saben cuánto hay en realidad. Entonces, en este caso que no pudieron simplificarse, sé que me quedó así. Entonces yo digo, bueno, a ver, ¿con qué estado de oxidación estaba acá el oro? Con 1. ¿Con qué estado de oxidación estaba acá el oro? Con el 3. Y ahí ya armaron lo que es su hidróxido. Entonces, una vez que ustedes arman el hidróxido, ¿qué tienen que hacer? Y bueno, hacerlas, si quieren, ¿no? El que no quiere no las hace. Hacemos las bolitas para ver el tema de la atomicidad. Entonces me fijo, bueno, a ver, ¿cómo quedan? Y siempre acuérdense de lo siguiente, de paso. Acuérdense que su compuesto es esto. Todo lo que son los números que le agregan después, no cambia nuestro compuesto. Lo que nos cambia es la cantidad de compuesto, nuestra receta. Entonces nos fijamos, a ver las bolitas. Bueno, yo digo que en este óxido tenía una bolita de oxígeno y tenía 2 bolitas de oro. Acá yo tengo una bolita de oxígeno, ¿cierto? Y tengo, ¿cómo se llama esto? Y tengo 2 bolitas de hidrógeno, algo así chiquito. Y acá, ¿cómo va a estar formada? Bueno, a mí me dice que este hidróxido tiene una bolita de oro y tiene pegada una bolita de oxígeno con el hidrógeno. Eso quiere decir el oxidrilo, que van como de la manito, el oxígeno con el hidrógeno. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿y acá cómo me quedaría? Acá me dice que tengo 1, 2, 3, 4, 5, que siempre acuérdense lo que les digo, este dibujito, chicos, es alusivo, así esto no se ve. Bueno, entonces tengo 2 de oro, 3 de oxígeno. ¿Cómo me queda esto? 1 de oxígeno y 2 de hidrógeno. Y me dice que mi hidróxido va a ser el oro con 1, 2, 3 oxígenos pegados y pegados al oxígeno sus pequeños hidrógenos. Bueno, entonces, ¿qué hago? Cuento y me fijo si me están dando los números, ¿no? A ver, de oro tengo que tener 2. De oro tengo 1. Listo, ya arrancamos mal. Entonces, ¿qué hacemos? Primero igualo el metal, después igualo el hidrógeno, después igualo el oxígeno. Entonces, bueno, si yo acá sé que tengo 2 y acá tengo uno solito, entonces acá le pongo el 2. Entonces, 2 por 1 me queda 2 por 1, 2. Listo, solucionado el problema del el metal. Ahora vamos al hidrógeno.
El hidrógeno, ¿cuántos tengo? Tengo 2. ¿Y acá cuántos tengo? Tengo 1. Pero ojo, ahora ya le puse el 2. Entonces, gracias a este 2, 2 por 1, 2. Perfecto. Y me tengo que fijar cuánto tengo de oxígeno. Antes acá tenía 1 y acá tengo 1 y 1, 2. Pero gracias a este 2 ya le igualé. O sea, fíjense que en este caso es súper fácil, porque con haberle puesto el 2 adelante, ya automáticamente queda igualado, porque a mí lo que me dice es lo siguiente, que sí, cuando yo meta una molécula, digamos así, una molécula de, ¿cómo se llama esto? De este óxido de oro, bien, más una molécula de agua, me va a generar este hidróxido, pero ¿cuántas? 2, ¿sí? Bueno, vamos a ver el siguiente. De vuelta, metal, hidrógeno y oxígeno. Entonces, acá tengo 2 oros, acá tengo uno solo. Listo, porque sé que el numerito es el de acá. Entonces, ¿qué hago? Listo, le pongo el 2. Entonces ahí ya me quedó el metal. Vamos a ver qué nos pasa con el hidrógeno. Hasta acá el hidrógeno tenía solamente 3. Pero tengo que tener en cuenta que ahora lo multipliqué. 3 por 2, tengo 6 hidrógenos. A ver cuando tengo de este lado. Tengo solamente 2. ¿Cómo hago para tener 6? Le multiplico por 3. Y ahí ya me quedó el hidrógeno. Vamos a ver el oxígeno. Oxígeno tenía 3 por 2, ahora tengo 6. Entonces busco. Acá tengo 3. Y acá tengo 1 por 3, 3. O sea que ahí tengo los 6. ¿Y qué significa acá? Que cuando yo tengo de este óxido, donde, a ver, para ser mucho más práctico, este es un óxido que nació de valencia más 1, este es un óxido que nació de valencia más 3. Cuando yo tengo una molécula de este óxido más 3 moléculas de agua, me va a generar 2 moléculas de este hidróxido. ¿Sí? Entonces, la cuestión de esto es ir haciendo, pero ir haciendo tanto. Y recuerden, ponen el óxido, ponen el agua y acá ponen el metal, el oxidrilo y acá abajo tienen que poner la oxidación del metal. La pueden deducir viendo, ¿cierto? Diciendo, bueno, mientras que este tenga el 2, sé que el número que tiene el oxígeno es mi oxidación. Si ven que ahí no está, obviamente lo ponen recto con lápiz y multiplican por el número del lado. Y ahí tenemos los hidróxidos. Cuando ustedes me preguntan acá, ¿pero por qué se dice que el óxido es básico? Por el paso este del hidróxido. Yo cuando vea mis hidróxidos, tengo que ser capaz, chicos, de ver esto. Pensemos que en esta unión yo tengo mi oro y tengo estos oxidrilos, que son 3, ¿cierto? Bueno, fíjense cómo yo no tomo en cuenta ese 2 ahí que no me interesa. Bueno, ¿qué pasa? Resulta que en este caso, fíjense, decimos que este es un oro que viene con valencia 3. Bueno, si yo desarmara una molécula de estas, ¿qué me quedaría? Estos oxidrilos con carga negativa. Y este catión de oro me quedaría carga más 3. ¿Sí? Entonces, ustedes me van a decir, ¿y por qué lo voy a querer desarmar? Eso lo vamos a ver en otra clase. Pero lo que me interesa es que ustedes sepan que se llama óxido básico. ¿Por qué? Porque cuando yo lo ponga en agua y me forme esto, voy a tener la posibilidad de liberar estas cosas que son oxidrilos. ¿Sí? Entonces, cuando una sustancia puede liberar oxidrilos, se dice que es básica. Fijémonos lo que nos pasa acá. Yo a esto lo puedo ver todo unido, o si de repente lo rompiera, por un lado tengo mi catión de oro, y por el otro lado tengo este oxidrilo negativito, que esa posibilidad de liberarlo es lo que me lo hace básico. Si a mí me preguntan, ¿pero por qué el oxidrilo yo digo que es negativo? Bueno, pensemos. El oxígeno es menos 2 y el hidrógeno tiene valencia de 1. Bueno, menos 2 más 1, digamos, menos 1 positivo, que me da menos 1. Por eso es que el oxidrilo siempre va a cargar con carga de menos 1. Y fíjense cómo ahí las cargas las tengo igualadas, ¿cierto? Bueno, fin. Bueno, ahora vamos a ver cómo ocurre un oxoácido, ¿sí? Bueno, entonces cuando yo quiero ver cómo ocurre el oxoácido, ¿qué hacemos? Me voy a plantear desde un óxido ácido y lo voy a unir con agua. Entonces ya habíamos dicho que con los óxidos podemos tener tantos como valencias tuviera ese elemento. Bueno, yo voy a elegir, por ejemplo, lo que es el selenio. El selenio, ¿cierto? Tiene
2 versiones de óxido. Ah, no, perdón, tiene 3. Jaja. Bueno, el selenio tiene 3 versiones de óxido, ¿sí? Entonces, hay uno de esos que se ve así, hay otro que se ve así, y hay otro que se ve así. Ustedes obviamente que lo pueden hacer, partan desde el selenio, fíjense todos los estados de valencia que poseen para ver cómo queda. Bueno, ¿qué me ocurre acá? ¿Cómo voy a plantear mis oxácidos? Acá no es como en el otro que yo ponía, bueno, el símbolo del no metal, entre paréntesis es el oxidrilo y la valencia. No, acá ¿qué voy a poner? Yo acá lo que tengo que ir poniendo es en orden de menor electronegatividad a más electronegatividad. Entonces, ¿cuál de estos es el menos electronegativo de todos los no metales? Y el hidrógeno. Después, ¿cuál es el menos electronegativo? Y salvo que sea el flúor, que ese es el más poderoso de todos. Yo sé que el último, el más electronegativo es el oxígeno. Por lo cual, al no metal de turno es el que siempre va a ir al medio. Entonces, ¿qué me va a ocurrir? Esto va a ser la estructura común de un oxácido. Lo voy colocando según el orden creciente de electronegatividades. Bueno, y ahora, ¿cómo le pongo los números? Y contando. Hago las atomicidades así. Entonces yo digo, a ver este tiene 2 hidrógenos. Bueno, le pongo 2 hidrógenos. ¿Cuántos selenios tiene? Tiene uno solo. Listo, le pongo un solo selenio. ¿Cuántos oxígenos tiene? 2. Listo, le pongo 2. Acá yo no puedo simplificar, porque si ustedes se dan cuenta, chicos, acá el selenio tiene 1. Si yo simplifico, me queda un medio. Listo, y me queda así. Y si yo quiero igualar, me fijo, acá tengo 2, acá tengo 2. Acá tengo 1, acá tengo 1, acá tengo 2, acá tengo 2. Perfecto. Me fijo acá qué pasa. Bueno, acá tengo 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. Tengo un selenio. Tengo 2 y 1, 3 oxígenos, 3 oxígenos. Lo quiero igualar, no tiene mucho sentido, porque si lo formé sumando de acá, siempre me va a dar. Me fijo acá. Acá, hidrógeno tengo 2, acá tengo 2. Selenio tengo 1, acá tengo 1. Acá le pongo el 1. Acá tengo 3 más 1, 4. Acá está el 4. De vuelta, no puedo simplificar porque el selenio tiene 1. ¿Sí? El problema va a ser cuando nosotros tengamos algún ejemplo. Imaginémonos el cloro. Vamos a poner acá un óxido de cloro. A ver cuál podemos poner. Vamos a poner el 2 y el 3 más agua. Miren, voy a hacer este también porque en este sí se puede simplificar y va a ser un lío. ¿Qué pongo? En orden de menos electronegatividad a más electronegatividad. Entonces me fijo. Acá hidrógeno, ¿cuánto tengo? Hidrógeno tengo 2. Cloro, ¿cuánto tengo? Cloro tengo 2 y oxígeno, ¿cuánto tengo? Tengo 4. Acá sí puedo simplificar. Entonces, ¿qué hago? Lo simplifico. Y me quedaría hidrógeno, cloro, oxígeno 2. ¿Sí? Entonces, en este caso que sí se puede simplificar, tienen que tener mucho ojo. Y acá sí van a tener que igualar. ¿Sí? Entonces, sabiendo que el compuesto es esto y es esto, y no pueden meter números en otros lados, ¿dónde van a poner los números? Y adelante de todo. Entonces se fijan. ¿Cuánto tengo de no metal? 2. ¿Cuánto tengo de no metal? 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces digo, listo, ahí ya sé. Acá le pongo el 2. Listo, ya con eso igual, me quedo feliz. Entonces me fijo ahora y digo, bueno, ¿cuánto tengo de hidrógeno? ¿Se acuerdan que el otro era metal, hidrógeno, oxígeno? Acá también. Bueno, de hidrógeno, antes tenía 1, ahora tengo 2. Ah, acá tengo 2. Listo. A ver, de oxígeno. Antes tenía 2, ahora tengo 4. Vengo acá y digo, mira, 3 y 1, 4. Para hacerlo con las bolitas, ¿cierto? ¿Qué hago? Me fijo. Teóricamente esta molécula, que acuérdense chicos que esto yo lo hago alusivamente, era ácido de oxígeno y 2 de cloro. Este es el oxígeno y los 2 hidrogenitos. ¿Y cómo me quedaría acá teóricamente? Fíjense que primero era esto, estaba mal, lo tengo que simplificar. Bueno, teóricamente acá yo tengo mi cloro, mis 2 oxígenos y aparte mi hidrogenito. ¿Estamos de acuerdo? A diferencia del otro, donde el hidrógeno estaba montado en el oxígeno, acá está aparte. Y vamos a verlo con todo. Este era un selenio, este era un oxígeno. Acá tengo
el oxígeno y los dos hidrogenitos, ¿cómo me queda mi molécula? Y me queda con mi selenio pegados 2 oxígenos y pegados 2 hidrógenos. ¿Cómo me queda este? Me queda un selenio con 2 oxígenos, mi oxígeno con 2 hidrogenitos, y acá teóricamente tengo mi selenio con 3 de oxígeno y 2 hidrógenos. Yo no tengo problema en que los pongan pegaditos a los oxígenos. La idea es que ustedes sepan cómo se van a desarmar después. Y acá voy a tener mi selenio. Obviamente, chicos, esto está re mal hecho. Esto así no es. Es más, si lo hiciera más geométricamente exacto, se parecería más a una cosa así. Acá tengo mi oxígeno con los 2 hidrógenos. Y acá que tengo mi selenio, ¿cierto? Con 1, 2, 3, 4 de estos, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Puedo decir, bueno, a ver, yo los voy a dibujar acá, chicos, da lo mismo. La idea es que ustedes sepan que después se van a soltar. Ahí está, acá tengo 2 y estos 2 los clavo acá y acá, no importa, acá hacemos lo mismo. Bueno, los tengo así. Así se verían, pero ¿por qué se llaman ácidos? Así como en el otro vimos cómo se separaba en el catión y en los aniones, yo acá tendría que ser capaz de poder ver lo mismo. Imaginémonos que quisiéramos ver esta molécula. Bueno, si yo esta molécula la tuviera que desarmar por algo, por un lado me va a quedar mi óxido de selenio y por el otro lado se me van a ir los hidrógenos. Entonces, si se me fueron 2 hidrógenos, que sé que son positivos, porque le robo los electrones, tengo por este lado mi anión y por este lado mi hidrógeno. La capacidad de un elemento para liberar hidrógenos es lo que mide su acidez. Veamos qué me pasaría acá. Por un lado me queda este óxido de hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos se me escaparon? El hidrógeno tiene carga positiva. Entonces me queda acá este anión. Y acá me pasa lo mismo. Tengo este óxido, este anión, ¿cierto? Oxidado. Y tengo acá los hidrogenitos que se soltaron. Entonces, si se me soltaron 2 hidrógenos, esto siempre con carga -2. Y fijémonos acá lo que nos queda. Acá lo que nos queda es que va a ser el anión del cloro con el óxido. Y como se me fue un solo hidrógeno, me va a quedar con una sola carga negativa. Estamos. Bueno, y ahora, por último, vamos a ver los hidráceos. Ya dijimos que no tenemos, digamos, una unión de hidruro metálico más agua, así que el último compuesto. Bueno, en este caso se tienen que acordar que, a diferencia de los óxidos, que puedo tener tantas variedades como números de valencia tenga el elemento, por ende voy a poder tener tantas variedades de hidróxido y de oxoácido de ese elemento como estados de oxidación, digamos, al fin y al cabo tenga. En el caso de los hidráceos tengo un solo tipo de hidrácido. ¿Por qué? Porque como siempre, cuando trabaja con el hidrógeno, ese metal o ese no metal trabaja con su valencia más chiquita, entonces como tengo un solo tipo de hidruro no metálico y un solo tipo de hidruro metálico, el hidruro no metálico va a generar un solo tipo de hidrácido. Entonces mucho más rápido. Bueno, entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Cómo lo presentamos? Si ustedes se acuerdan, habíamos visto en la clase pasada que cuando nosotros colocamos un hidruro metálico o no metálico, tendemos, ¿cierto?, a escribir primero el menos electronegativo y después el más electronegativo. Entonces, si fuera un hidruro, si fuera un hidruro no metálico, primero escribo el hidrógeno. Si fuera un hidruro metálico, primero escribo el metal. Bueno, ¿y qué hago a continuación? Vieron que yo les dije que, para empezar, este no tiene relación con agua. Eso quiere decir que si yo lo tengo en agua, esto no va a ocurrir nada de nada. O sea, yo lo puedo tirar en el agua a este hidruro y me queda el hidruro por un costado y el agua por el otro. Es más, muchas veces suelen ocurrirse inclusive en capas. Es decir, esto me formaría un sistema heterogéneo, porque no se va a desarmar para nada para
mezclarse con el otro. Fíjense que tanto en el hidróxido como en el oxacio se separaban todos los átomos, volvían a ingresar el agua y armaban compuestos nuevos. Este no va a generar nada de nada y este va a interactuar de una manera medio especial. ¿Por qué? Porque en lugar de yo decir que le agrego agua, digo como que de repente lo pongo en agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta molécula se va a negar a desarmarse, ¿cierto? Al igual que le pasa en esta. ¿Y qué ocurre? Sí va a interactuar con el agua, pero de una forma bastante especial. ¿Qué pasa? Cuando yo vaya a escribir un hidrácido, no hago otra cosa que copiar la misma fórmula del hidruro, pero le pongo acá abajo la palabra AC. ¿Qué quiere decir AC? Que está acuoso. Quiere decir que tengo, ¿cierto?, a mi hidruro no metálico que está disuelto en agua. Fíjense, estos dos interactuaron con el agua. Estos dos desarmaron sus moléculas, permitieron que el agua interactuara y formaron nuevos átomos. En este caso, el hidrácido no es otra cosa que un hidruro no metálico que está disuelto en agua. Así que como este me forma un sistema medio hasta heterogéneo, podemos decir que este me forma un sistema homogéneo. Entonces, ¿qué es lo que me ocurre acá? ¿Cómo lo tengo que ver? ¿Con qué diferencia? Obviamente que no me va a hacer falta igualar porque acá no se me forma nada. Y acá es exactamente lo mismo. Nada más que lo que estoy explicando es que a este lo solté en agua. Bueno, ¿y cómo lo tengo que ver a la hora de que hablamos de ácido y ácido? Vieron que dijimos que el oxidrilo era básico el óxido porque, aparte del metal, que obviamente va a estar cargado con carga positiva porque va a ser catión, me libera oxidrilos al medio. Y liberar oxidrilos hace que algo, ¿cierto?, sea básico. El oxoácido que dijimos, que aparte del no metal con el oxígeno, ¿se acuerdan que no era el no metal solo, era el no metal más el oxígeno? ¿Sí? Que se queda con carguita negativa. Yo tenía el hidrógeno que está con carga positiva y la capacidad de liberar hidrógenos al medio me hacía que fuera ácido. Acá me pasa exactamente lo mismo. Si yo tuviera que desarmar esto, me imagino por un lado que acá tengo el anión azufre. ¿Cuántos hidrógenos me suelta? Y me va a soltar 2 hidrógenos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa capacidad de soltarme 2 hidrógenos hace que esto se vuelva ácido. Como soltó 2 hidrógenos, a este le pongo un signito así. Y por eso es que este es el hidrácida. ¿Y cómo se me conforma? Con el no metal, ¿cierto?, que va a tener la carguita negativa en relación a la cantidad de hidrógenos que se fueron, y los hidrógenos que se fueron, ¿sí? Inclusive si quieren que hagamos las bolitas, las hacemos. A ver, cuando yo me imagino esto, me imagino mi azufre, ¿cierto?, con los 2 hidrogenitos. Acá el agua, muy lindo el agua es así, pero no importa cómo fuera porque no va a interactuar, si no se van a desarmar y vamos a formar algo nuevo, sino que la diferencia es que este va a quedar disuelto. Es decir, ya dije, esto me va a generar una onda sistema heterogéneo. Depende si es más pesado o más liviano, lo voy a tener abajo y al agua la voy a tener arriba o viceversa. Por eso no me genera nada. En este caso, lo que a mí me va a producir es que me va a generar un sistema homogéneo. ¿Por qué? Porque yo voy a haber tenido agua y esto se va a mezclar perfecto como si fuera un jugo, ¿sí? Pero a ver, ¿por qué lo considero que es una reacción química? Porque el hidruro solito no puede hacer lo que el hidruro en agua puede hacer, que es soltar estos hidrógenos. Cuando el hidruro está en agua, ¿cierto?, más allá de que no vaya a interactuar formando una identidad nueva, le permite liberarse de los hidrógenos y ahí ir a su propiedad ácida. Entonces, estos no tienen igualación. Directamente, cuando es un hidruro metálico no ocurre nada. Cuando es un hidruro no metálico, va a, digamos, como que solubilizarse en agua, no es que va a reaccionar, por eso no hicimos el mismo gráfico. Y bueno, y no hace falta igualar nada, queda igual, ¿cierto? La diferencia es que acá puede soltar sus hidrógenos. Entonces, un detalle importante que quiero que veamos acá, que lo vamos a aprender para la nomenclatura, es lo siguiente. Este es un catión, ¿estamos de acuerdo? Porque es lo que quedó del metal separado del oxidrilo. Esto es un no metal más oxígeno. Y esto
es un no metal. Entonces, ¿qué pasa? Si por algo ustedes vieran, por ejemplo, oro más, ¿saben qué es un catión? Que es un catión, ¿cierto? Producto de este oxidrilo. Si ustedes, por ejemplo, vieran, qué sé yo, esto es un anión, que es el no metal más el oxígeno, que es propio de un oxácido que ha perdido sus hidrógenos. Y si ustedes vieran, por ejemplo, esto, que fíjense que esto es el no metal solito, ¿qué va a ser? Va a ser el anión propio de un hidrácido que ha perdido sus hidrógenos. Entonces ustedes tienen que aprender a identificar eso. Cuando vean el no metal solito, pasó por ahí un hidrácido. Cuando vean el no metal más el oxígeno, pasó por ahí un oxácido. Estamos hasta acá. Bien, ahora lo que vamos a hacer es aprender nomenclaturas. ¿Qué es lo que es nomenclatura? Es la forma en la cual yo puedo llamar al compuesto. Para aprender nomenclaturas hay tres tipos. Está tradicional, sistemática y de stock. La tradicional en realidad es la más rica, la más linda, pero es una de las más complejas. Entonces la primera que les voy a empezar a enseñar, total las otras dos de stock y sistemática es una papa. ¿Estamos? Bueno, entonces empezamos. Dijimos que vamos a ver nomenclatura. Este tipo de nomenclatura que se llama tradicional, ¿sí? Tenemos que diferenciar por un lado lo que es la primer palabra y por el otro lado lo que viene después. Por un lado, cuando yo voy a nombrar a un compuesto según su nomenclatura tradicional, mi primer palabra va a comentar el tipo de compuesto. O sea que la primera palabra va a ser ¿qué cosa? ¿Qué tipos conozco? Óxido, hidruro, ácido, hidróxido, ¿sí? Es como que esa es la forma en la cual se va a nombrar. La tradicional hay que especificar si estamos hablando de los óxidos o de los hidruros también. Entonces, en este caso, nosotros acá la primera que vamos a aprender es la tradicional para todo lo que haya comenzado nacido desde el oxígeno. Sea metal o no metal, que se cruzó con oxígeno y formó óxido ácido, óxido básico, que después se cruzó con agua y formó hidróxido u oxácido. Cualquiera de esas cosas tiene esta idea. La primera palabra va a tener. Entonces, ¿y qué ocurre? ¿Dónde va la primera palabra? Y siempre adelante, ¿cierto? Del compuesto que yo nombro. Bueno, ¿y qué es lo que es la segunda palabra? La segunda palabra, después que yo diga óxido, ácido, hidróxido, la segunda palabra va a tener parte del nombre del elemento, ojo porque es parte, y depende de la cantidad de valencias que tenía. ¿Se acuerdan, chicos, que valencia dijimos que eran los números que podían llegar a actuar en su defecto, pero no son los que actuaron? Entonces, ¿qué pasa? El dibujito que yo les he hecho, fíjense que hay una estrellita, dos estrellitas, tres estrellitas y cuatro estrellitas. ¿Qué representa esto? Vamos a ir aprendiendo cómo se nombran los compuestos según si tienen solamente un número de valencia. Por ejemplo, el aluminio tiene un solo número, el oxígeno, el flúor, ¿sí? El sodio, el potasio, el magnesio. Vamos a ver aquellos que tengan dos números de valencia, como por ejemplo el hierro, el zinc, bueno, un montón. Vamos a ver los que tienen tres números de valencia, como puede ser el azufre, el selenio. Y vamos a ver los que tengan hasta 4 números de valencia, que más que nada suelen ser los halógenos del grupo 7A, ¿sí? Que tenían 1, 3, 5 y 7. Entonces, empecemos por acá, primero que nada. Bueno, cuando nosotros veamos, por ejemplo, este es el caso más especial, cuando hay una sola valencia. Cuando hay una sola valencia, la primera palabra que yo pongo me comenta el tipo de compuesto. O sea, óxido, hidróxido, lo que venga. Viene esta palabrita que es el D, ¿sí? Y después viene el nombre completo del elemento. Entonces, imaginémonos que nosotros vamos a tener esto así. Bueno, ¿cuál es el elemento fundamental? Esto es un óxido, ¿cierto? Es un metal que actúa con oxígeno. Bueno, ¿cuál es el tipo de elemento? Óxido. ¿Y cómo se llama este elemento? Se llama aluminio. Óxido de aluminio. Y fin de la discusión. Y así
yo puedo hacer con todo lo que a mí se me ocurra. Imaginémonos que eso, en lugar de hacerlo como óxido, imaginemos que fuera, ¿cierto? Así, imaginemos que fuera un hidróxido. Bueno, ¿cuál es la identidad? Es un hidróxido de aluminio. Chao. Imaginémonos que es un ácido, ¿cierto? Que, bueno, está difícil que sea un ácido que tenga una sola valencia. Podría ser de boro, por ejemplo. Bueno, tendría, por ejemplo, el ácido de boro. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, acá cuando tiene una sola valencia, se coloca acá la identidad. Ácido, óxido o hidróxido. La palabra de y el nombre completo. Bueno, ¿qué me va a pasar en los compuestos que tengan más de una valencia? Que tengan dos. Bueno, acá es el famoso oso eico. Entonces, ¿qué pasa? Acá, primero que nada, la primera palabra es lo mismo, la identidad. Óxido, hidróxido o ácido. Si no ponen oxácido, ponen ácido directamente. Entonces, ¿qué pasa? Esa primera palabra es el tipo, ¿cierto?, de compuesto. Y acá, en lugar de poner el nombre entero del elemento, ponen una parte del nombrecito y si es la valencia más chiquita, termina en oso. Y si era la valencia más grande, termina en ico. ¿Sí? Entonces, ¿y qué pasa? Imaginémonos, por ejemplo, que vayamos a tener acá el... A ver... No, de vergüenza, claro, tiene un montón. A ver, ¿cuál podemos usar que tenga solamente dos? Bueno, el zinc, imaginemos. No, el zinc tiene dos. A ver de los que... A ver de los que tenemos que trabajar. Así para que estén acá. El nitrógeno, por ejemplo. El nitrógeno tiene dos valencias. Es 3 y 5. Entonces, imaginémonos que yo tuviera el óxido, y tengo el óxido, Entonces, ¿qué pasa? Este óxido, que es el que trabaja con la valencia más chiquita, sería óxido de nitrógeno, oso. Óxido nitroso. Que es el que trabaja con la valencia más alta, óxido nítrico. ¿Sí? Y lo podemos hacer con lo que se nos ocurra. Imagínense que en lugar de hacer los óxidos, nos imaginamos que el nitrógeno ya pasó por agua. ¿Sí? Entonces imagínense que tenemos así, así, y tenemos así y así. ¿Sí? Bueno, este tipo de ácido, esta oxácida, es lo que ocurre cuando nace de valencia 3, y este tipo de oxácido nace cuando está en valencia 5. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo los nombraría? Y bueno, no le pongo oxácido, le pongo ácido. Ácido nitroso. Ácido nítrico. ¿Sí? Bueno, yo voy a ir borrando aquí, voy utilizando este espacio porque es el que tengo más cómodo. Algo que tienen que tener en cuenta, que yo les voy a pasar por listita, es que algunos nombres no son tan fáciles de pronunciar. Porque, por ejemplo, el hierro, en la tabla periódica, a ustedes no les sale un símbolo así. A ustedes lo que les sale es esto. ¿Por qué? Porque el hierro aparece con su nombre latín ferrum. Entonces, ¿qué ocurre? Imagínense que nosotros tenemos los óxidos de hierro, que vendría a ser así, y el que vendría a ser así. Bueno, este es el óxido que sale de la valencia de 2 y este es el que sale de la valencia de 3. Bueno, ¿cómo los nombro? Presten atención. Acá óxido. Óxido, y no digo hierroso, es óxido ferroso. Por ferrum. Esta, que es la valencia más grande, óxido férrico. ¿Sí? Como para que no se me confundan, esta es la valencia más chiquita y esta es la valencia más grande de los dos. Bueno, entonces, ¿estamos de acuerdo? Esto nos pasa, por ejemplo, con el hierro, ¿sí? Vamos a ver, imagínense que lo pasamos acá como hidroxilo. Tendríamos, por ejemplo, esto y esto. Bueno, sería hidróxido, porque este es el hidróxido ferroso, hidróxido férrico. ¿Sí? Bueno, ahí después les voy a hacer las listas de cuáles son los elementos que se nombran así. Tenemos el oro, por ejemplo, que en lugar de poner oroso,
se pone au, de aurum. Bueno, ¿qué pasa en el caso de que nosotros tengamos 3 valencias? ¿Sí? Bueno, ¿qué nos ocurre? Para la primer valencia, por ejemplo el azufre, imaginémonos el azufre que tiene valencia 2, 4 y 6. Bueno, siempre cuando esté la primera, digamos, de estas, la más chiquita, la más chiquita de todo, acá de vuelta siempre ponemos la identidad, óxido, ácido o hidróxido. Acá ponemos hipo, la palabra hipo, así como acá yo ponía la palabra de, acá se pone hipo, parte del nombre más el oso. A la segunda valencia directamente le pongo la identidad, ácido, hidróxido, óxido, parte del nombre más el oso. Y a la tercera, ¿cierto? Le pongo de vuelta la identidad, parte del nombre más ico. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, no es muy diferente de esto. Nada más que ustedes, miren, ahí bueno, después les voy a enseñar el truco de la mano. El truco de la mano es el siguiente. Cuando ustedes vayan a ver valencias, piensen que lo máximo de números de valencia que puede tener los elementos son hasta 4. Entonces, a este dedo lo van a llamar el hipooso, a este el oso, a este el ico y a este el perico. Entonces, ¿qué nos pasa? Cuando por algo tiene una sola valencia, se llama D. Cuando por algo tiene 2 valencias, extiendo estos 2 números, que sería el oso y el ico. Cuando es con 3, es el hipooso, oso, ico. Y cuando es con 4, es el hipooso, oso, ico y perico. ¿Estamos de acuerdo? Miren, voy a enseñar el otro. Entonces, a ver, por ejemplo, cómo nos quedaría con el azufre. Voy a utilizar acá, que es el pedacito que tengo. Ya empecé a mandar marcar a la profe, ya empezó a borrar parte de la clase. Bueno, imaginémonos esto cómo nos quedaría. Vamos a trabajar con el azufre. Entonces, si el azufre tiene 2, 4 y 6... Entonces, pensemos que vamos a tener el óxido de azufre más chiquito, el que funciona con 2. Me quedaría así. El otro es así, y el otro, este funciona con 4 y este es el que se activa con 6. Bueno, ¿cómo los llamaría? Fíjense, este que es el más chiquito, ¿y qué es lo que es esto? Son óxidos. Entonces, a este lo llamo óxido hipo, que hipo quiere decir chiquito, sulf, de azufre, de sulfurum, por eso este también les voy a enseñar los nombres, sulfuroso. Este, ¿cómo se llamaría? Se llamaría óxido sulfuroso. Y este, óxido sulfúrico. O sea, óxido hiposulfuroso, óxido sulfuroso y óxido sulfúrico. No se preocupen por esos que suenan raros, que yo después se los voy a pasar. ¿Sí? Miren, vamos a hacer, por ejemplo, en el caso que estos se volvieran ácidos, ¿sí? Que serían... miren en este caso. Acá son las evoluciones a ácido de cada uno de los óxidos. Cuando era con valencia de 2, cuando era con valencia de 4 y cuando era con valencia de 6. ¿Cómo lo voy a llamar? Ácido, este que es el más chiquito, ácido hiposulfuroso. Ácido sulfuroso. Ácido sulfúrico. ¿Sí? Ustedes fíjense que yo voy borrando, obviamente que si a ustedes no les alcanza el espacio que está acá, van a tener que ir escribiendo abajo, ¿sí? Vayan escribiendo los nombrecitos abajo. Bueno, y por último, veamos por ejemplo, en el caso que tienen 4 valencias. Este es un hecho que vamos a caer a todo lo que son los halógenos, que son las únicas que tienen 4 valencias. Y bueno, ¿qué podemos utilizar? El cloro, que es muy común para nosotros. Entonces, acá la profe va a escribir, por ejemplo, el óxido del cloro en cada caso. Primero lo escribo así para ver el espacio. Bien. Este siempre va a tener el 2, el 2, el 2, el 2. Acá va a estar el 1, el 3, el 5 o el 7. Bueno, ¿qué hago? Bueno, en este caso, acuérdense lo que yo les decía de los dedos.
¿Viste cómo querés conservar un color? Oso, oso, ico, ico. Bueno, esto ya me da la idea que la terminación oso marca cosas chiquitas y la ico marca cosas grandes. Entonces, ¿cómo voy a llamar yo a las cosas? Imaginémonos el cloro cuando tengo todos los nombres. Acuérdense, yo puedo tener hasta 4 valencias, ¿sí? Entonces, ¿qué me pasa? Si tiene una sola, es como que cierro mi mano y se va a llamar D, ¿sí? En otro cole yo lo que hice fue pintarme acá los dedos, así escribir con los dedos como profesor. Esta es la D. Esta siempre va a ser la hipo-oso, la oso, la ico y la perico. ¿Qué me pasa? Cuando tenga solamente 2 valencias, me voy a centrar en los 2 dedos del medio. Cuando tenga 3, pongo este. Y cuando tenga 4, pongo esto. Esa es la forma más fácil de recordar cómo tiene que ser entonces. Cuando tiene una sola es D. Cuando tiene 2, oso, ico. Cuando tiene este, hipo-oso. Cuando tiene este, perico. ¿Sí? En todo caso, lo que ustedes pueden hacer va a sonar muy dulce, pero escríbanse hipo-oso, oso, ico y perico, y cuando cierran la mano se escriben D. Entonces así es mucho más fácil saber cuándo es una, cuándo son 2, cuándo son 3 y cuándo son 4. Imposible perderse. Bueno, vamos a ver entonces yo cómo los nombraría. Bueno, este que es el óxido, 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 óxido. Como es el más chiquito de los 4, óxido, hipo, parte del nombre, que es cloroso. Óxido, cloroso. Óxido clórico, óxido perclórico. Entonces, óxido hipocloroso, óxido cloroso, óxido clórico y óxido perclórico. ¿Qué ocurre si en lugar de ser los óxidos se tratara de los ácidos? O sea, su oxoácido. Que sería... Primero los escribo para ver el espacio. Ya sería 1, 2, 3, 4. Ahí está. Así quedarían mis ácidos, ¿cierto? Del cloro. Entonces, ¿qué me ocurre? Lo mismo. Yo digo ácido hipocloroso, ácido cloroso, ácido clórico, ácido perclórico. Bueno, estas son las nomenclaturas, chicos, cuando nosotros estamos hablando de lo que vendría a ser, los dejo así, por ejemplo, para que lo puedan copiar. Esto vendría a ser la tradicional cuando se trata del oxígeno. Corta. Bien, y por último lo que vamos a ver es la tradicional cuando se trata de los hidruros, ¿sí? O sea, de todo lo que vaya a venir nacido desde la unión con hidrógeno, ¿sí? Eso vamos a entender que es el hidruro metálico, el hidruro no metálico y desprendiéndose del hidruro no metálico las hidrácidas, ¿bien? Bueno, en este caso es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque no tengo todas las opciones de valencia, porque ya sabemos que con el hidruro siempre va a ser la valencia más chiquita. Entonces tengo un solo tipo de hidruro de cada elemento y los metales que se hacen hidruro después no pasan a tener reacción con agua, mientras que los hidruros no metálicos que se solubilizan en agua, ¿sí? También hay un solo tipo, entonces mucho más breve. ¿Cómo los vamos a encontrar? Cuando se trata de hidruro, la primera palabra, eso también es más particular, esta primera palabra es parte del nombre del elemento más electronegativo. Miren cómo me importa mi electronegatividad, ¿sí? Y se le agrega al final la palabra uro. Así que acuérdense, siempre cuando escuchen uro, está hablando de algo que vino de un hidruro, ¿bien? Para los óxidos era oso e ico. Entonces, y bueno, y después lo que se pone es la palabra de y el nombre del otro elemento. Vamos a hacer 2 ejemplos. Por un lado, vamos a tener esto. Y por el otro lado, vamos a tener, lo pongo acá abajito, esto. Bueno, ustedes a esta altura ya saben identificar cuál fue el más electronegativo y cuál fue el menos electronegativo. Ya dijimos que el hidrógeno es el no metal más débil en electronegatividad cuando esté con otro no metal. Pero a ciencia cierta es no metal, por lo cual con otro elemento que sí sea metal
ya sabemos que el signo menos acá lo tiene él. Y el signo menos acá lo va a tener él. Entonces fijémonos, acá no hace falta poner hidruro tanto. En las otras nomenclaturas sí, pero para esta, la tradicional, no. Ponemos así, bueno. Entonces identifiquemos. A ver acá, ¿cuál de los dos elementos es el más electronegativo? Pim, 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 este. Entonces tengo que poner parte de esta palabra más el uro. Ya dijimos que el azufre no le pongo azufroso, azufre. Ponemos sulf, de sulfurum. Este es otro de los elementos que también les voy a mandar así para que sepan cuál es el nombre raro. Entonces, ¿cómo lo voy nombrando? Por un lado pongo parte del más electronegativo, sul, agrego el uro, y después el de y el nombre del otro elemento, de hidrógeno. Así de sencillo. Si por algo no hubiera sido ese, sino que imagínense que hubiera sido este, de vuelta, mientras que esté el hidrógeno con otro no metal, siempre va a ser el más débil. Entonces, ¿qué le cambio? Pum, 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 pum. A este lo voy a llamar el cloruro de hidrógeno. Y así le voy cambiando el elemento, ¿cierto? Poniendo aquel nombre, aquel uro. Bueno, ¿qué me pasa acá? Bien, yo tengo idea de que el más electronegativo es el hidrógeno. Y casualmente, ¿cómo se le llama al hidrógeno más el uro? Hidruro. Entonces, a este es al que se le llama hidruro. ¿Por qué? No por la identidad del compuesto que son hidruros, sino porque el hidrógeno es su elemento más electronegativo al cual yo le agrego el uro. ¿Y qué pasa? De sodio. Hubiera sido otro. Hidruro de potasio. ¿Sí? Es una forma de nomenclar muchísimo, muchísimo más fácil. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos, cuando hablamos de los no metales, hablamos de los cloruros, los sulfuros y todas esas cosas. Mientras que acá hablamos directamente de lo que es el hidruro de. Bueno, ¿qué nos pasa con este de las hidrácidas? La hidrácida ya dijimos que era cuando un hidruro no metálico se solubilizaba en agua, sino cuando tenía desarme de las moléculas y se volvía a armar. Bueno, entonces, acá la primera palabra, ¿cierto? Va a ser la expresión ácido. ¿Se acuerdan que en el otro, cuando eran los oxoácidos, también la palabra era ácido? Bueno, entonces acá decimos ácido. Y la segunda palabra, sí, acá tenemos desde nuestra primera palabra, y la segunda palabra, ¿sí? Va a ser parte del nombre del elemento más la expresión hídrica. ¿Sí? Más hídrico. Entonces, veamos cómo nos quedaría eso. Imaginémonos, por ejemplo, que... Bueno, lo voy a hacer acá un costadito para que nos quede más claro. Habíamos dicho, por ejemplo, de que si era con el cloro, así esto, lo íbamos a llamar cloruro de hidrógeno. ¿Sí? Reconociendo siempre que el más electronegativo estaba acá. Y por eso es que tenía la palabrita uro. Bueno, ¿qué me pasa? Si yo a esto lo metiera en agua, ustedes a esta altura ya saben que no le va a pasar nada en la estructura, sino que voy a tener exactamente, por así decir, el mismo esquema de dibujito, nada más que le pongo aquel acuoso. Bueno, entonces, ¿cómo lo voy a llamar? La primera palabra que le pongo, ácido. Chao. Y la segunda palabra va a ser parte del nombre, la terminación hídrica. ¿Cuál es el elemento? El cloro. Ácido, clor, hídrica. Acá es donde no se tienen que confundir el hídrica con el ico, ¿no? Una cosa es hídrica o hídrico, da lo mismo. No se me vayan a confundir acá con el ico, ¿cierto? De cuando se trata de lo tradicional, de algo que vino del oxígeno. Esto es toda esta expresión. Bueno, hagamos con otro. Acuérdense que cuando se trata de los hidruros metálicos no hay un después, ¿sí? Se quedó ahí. O sea que el que era
el hidruro de sodio, hidruro de potasio, que esto no pasa de eso. Veamos con otro, por ejemplo, con el azufre. El azufre. Sabemos que el más electronegativo va a ser este. Entonces voy a tener, fíjense, primera palabra, sulfuro, es nombre del elemento más el uro, y después se pone el de hidrógeno. Perfecto. Y ahora, ¿qué pasa? Si por algo lo tengo solubilizado en agua, pongo que está acuoso, ¿y cómo se va a llamar? Primera palabra, ácido. Segunda palabra, parte del nombre, decimos que se llama sulf, hídrico. Así. Bueno, chicos, ya con esto tienen un montón. Lo que van a tener que hacer es los ejercicios que ya hicieron, como óxidos y como hidruros, es transformarlos en hidróxidos, oxidrilos, en hacerlos hidráceas a los que corresponda y tratar de jugar a encontrarle el nombre. Estamos.